En algunos minutos más ya se van a cerrar los locales de votación, terminará la jornada electoral en el que hemos elegido a estos nuevos congresistas que van a terminar este periodo hasta el 2021 y vamos a ir analizando, Paco, qué es lo que va a significar. Todavía no estamos seguros de quiénes van a ingresar, pero podemos tener una idea por las últimas encuestas que se han podido publicar hasta el momento. Percy Medina e Iván García se encuentran con nosotros, gracias por estar aquí con ellos vamos el día a analizar, de hoy. Precisamente esta jornada electoral, porque hay mucho que analizar, ¿no? Sobre todo esto que ha venido desde la disolución del Congreso hasta finalmente esta elección que va a terminar ya en pocos minutos. Paco, Pamela, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. ¿Qué podemos decir de primera mano de lo que se viene para este Congreso? Porque aparentemente no va a haber una mayoría absoluta como la tuvimos en el Congreso disuelto. Vamos a tener varias minorías que también van a tener que hacer acuerdos entre ellos para ponerse de acuerdo. Percy. Sí, al parecer, por lo que hemos visto en las encuestas antes de la prohibición de publicación, es decir, las que hemos visto hasta el domingo anterior, va a haber una cierta fragmentación, va a haber una gran cantidad de bancadas, más que las que se eligieron en el último proceso electoral, ninguna va a tener mayoría absoluta. Entonces, si es que tenemos ese escenario, los consensos y los acuerdos van a ser indispensables, es decir, ojalá que haya voceros partidarios con capacidad de sentarse a conversar, acordar una agenda parlamentaria, porque es un Congreso que solamente tiene 15 meses y que si en esos 15 meses tiene que cumplir determinadas metas, ¿no? Si, por ejemplo, quieren hacer reformas constitucionales que tienen que votarse en 2 legislaturas, eso tiene que cronogramarse para poder llegar al plazo, porque si no va a ser imposible. Yo espero, ojalá, que las bancadas que sean elegidas logren tener voceros, articuladores, que sean capaces de ponerse de acuerdo. Iván. Bueno, básicamente creo que también coincido en el análisis y en el diagnóstico que vamos a tener un Congreso más fragmentado. El voto, según efectivamente lo que hemos podido ver en estos días a partir de los sondeos, se ha dispersado y eso evidentemente se va a traducir en una representación bastante más atomizada que la que tuvimos efectivamente el año 2016. Eso obliga evidentemente a un trabajo intenso por construir consensos de cara a una agenda parlamentaria concisa, real, concreta, y que efectivamente acometa la tarea de aquellos asuntos que son sustantivos y que están pendientes en la labor legislativa, especialmente lo que tiene que ver con la reforma política y electoral. Creo que eso es una tarea fundamental, ¿no? Ahora, es interesante porque cada una de las agrupaciones políticas que ha presentado listas en estas elecciones parlamentarias tenía, bajo cierta perspectiva, su propia agenda, ¿no? Entonces, esta pareciera que va a quedar de lado porque hay temas pendientes en los que va a haber que avanzar en estos 15 meses de Congreso. Yo creo que una palabra clave es priorizar. El año 2001, 2002, Carlos Ferrero promovió una agenda parlamentaria en el Congreso. Se sentaron, lograron incluir todos los temas sobre la mesa y salió una agenda de como 80 puntos. Entonces, una agenda de 80 puntos es una agenda que no se puede cumplir en 5 años, menos se puede cumplir en 15 meses. Entonces, lo que tendrá que primar, espero, sea el realismo para priorizar algunas cosas, encontrar 5 o 6 objetivos importantes que se puedan cumplir en 15 meses y bueno, a eso se podrán añadir otras cosas en el camino, pero lo importante es que las cosas que se tienen que priorizar se hagan con tiempo y en un cronograma. ¿Y a qué le tendríamos que dar prioridad en estos meses? Bueno, como ha dicho Iván, tenemos pendiente la reforma política, hay cosas que se empezaron a discutir en el Congreso pasado y que no se terminaron. Y esa reforma además tiene que aprobarse en un plazo menor a la vigencia incluso del propio Congreso que estamos eligiendo, porque tiene que tener toda la legislación electoral tiene que estar lista al menos 6 meses antes del día de la elección, no puede estar pues en la semana previa, ¿no? Claro, pero incluso eso tiene que implica un cambio constitucional, ¿no? Porque la Constitución dice que no se pueden hacer cambios electorales un año antes. La ley lo dice, la ley lo dice, lo cual significa efectivamente que uno de los primeros acuerdos que debería tener el Congreso es flexibilizar esa norma. Que ni siquiera hay que derogarla, hay que dar una disposición transitoria que diga, actualmente dice un año, para este proceso electoral exclusivamente serán 6 meses. Ahora, muchos de los partidos que aparentemente van a ingresar y que van a tener bancada en este Congreso también están fragmentados en el interior, al menos por lo que hemos podido percibir de las declaraciones y de las propuestas que tienen. ¿Eso también podría entorpecer de alguna manera el trabajo legislativo? En los más visibles es evidente de que hay alas y hay sectores que no necesariamente están hoy por hoy compartiendo posicionamientos comunes frente a algunos temas importantes.
Lo vimos incluso en la misma, digamos, resolución del 30 de septiembre en el hemiciclo parlamentario. Hubo posiciones encontradas en bancadas que tenían representación en ese momento en el Congreso. Pero además hay que tomar en cuenta de que aparte de estas facciones, alas o sectores que pueden encontrarse discrepando al interior de una agrupación, pueden haber también situaciones en bancadas en las que, digamos, la fidelidad del elegido con, digamos, la agrupación no sea precisamente la más sólida. Más bien podríamos volver a tener congresistas que a poco de ser elegidos, ojalá no sea el caso, terminen, digamos, abandonando a las bancadas de origen, sobre todo con aquellos que evidentemente no tienen la trayectoria de militancia partidaria y que son invitados. Entonces, creo que también podemos tener situaciones de este tipo en el próximo Congreso y ojalá no proliferen, porque creo que eso obviamente precarizaría la representación parlamentaria y haría más difícil, obviamente, la construcción de consensos. Ahora, también se van a dar sorpresas, probablemente, ¿no? A la luz de las últimas encuestas que hemos visto, ¿no? Y que se hicieron públicas con respecto a la presencia de partidos tradicionales, ¿no? Bueno, cambia el panorama político, ¿no? Definitivamente puede preverse que algunos actores que han estado mucho tiempo en escena ya no estarán y otros que son nuevos actores irrumpirán en el escenario y hay que ver para cumplir qué papel, ¿no? Entonces sí, es un escenario un poco distinto y ojalá, como decía Iván, que los grupos parlamentarios tengan cohesión como para que pueda haber una negociación entre agrupaciones y no haya que negociar con 130 personas, porque eso hace inviable la posibilidad de construir acuerdos, ¿no? Y justamente hablando de eso, ¿cuál podría ser la relación que establezca el Ejecutivo con este nuevo Congreso? Bueno, el Ejecutivo tiene, en todo el mundo los ejecutivos tienen cada vez más relevancia en la presentación de proyectos de ley, de iniciativas, eso es algo normal. Entonces, si el Ejecutivo tiene determinadas agendas, es normal que las plantee y las presente. Lo que habría que esperar, ojalá, sea que las relaciones sean más fluidas y que eso se pueda concertar, ¿no? Pero, digamos, en el tema de los decretos de urgencia, por ejemplo, los va a defender. Esa es una primera prueba de fuego en la relación Ejecutivo-Poder Legislativo. Y creo que, tal y como lo establece la Constitución, es un deber y una obligación de este nuevo Congreso revisar los decretos de urgencia que ha emitido el Ejecutivo durante este intervalo. Eso está taxativamente dispuesto así por la Constitución. Ahora, creo que también debe atenderse al hecho de que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional respecto de las cuestiones de confianza ha establecido algunos candados o algunos raseros. Y uno de ellos claramente señala que aquellas funciones que corresponden a órganos, ¿no es cierto?, distintos al Ejecutivo y que son de su competencia exclusiva, no son materia de cuestión de confianza. O sea que hay que tener claro que no cabría que una revisión por parte del Congreso de estos decretos de urgencia merezca, por alguna razón, ¿no es cierto?, ser objeto o materia de cuestión de confianza, de acuerdo a lo que la sentencia del Tribunal Constitucional recientemente ha dispuesto. Claro, justamente el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, en una entrevista mencionó eso, ¿no? Que por eso hacía el comentario. El gobierno podía hacer. Por eso hice el comentario. Pero ahí ojalá que una vez elegido el Congreso prime también la sensatez en todo el mundo, ¿no? Claro. Porque hemos estado en un periodo sin Congreso, el Ejecutivo ha dado una serie de decretos que tienen que tener la condición de ser urgentes, de ser necesarios, etcétera. Luego el Congreso elegido tendrá, como dijo Iván, que hacer una evaluación de esos decretos y en algunos casos podrá decir, bueno, este decreto no era de urgencia, considero que no era de urgencia. Y, ok, se deroga y eventualmente se puede constituir en una nueva ley. O sea, no hay un drama si es que el Congreso encuentra que algunos de los decretos, pues, por alguna razón no eran urgentes o se dieron fuera del marco de lo que se esperaría y que se pueden revisar y que pueden ser materia de una aprobación en el Congreso con las reglas de un proyecto Ahora, de ley. Entonces, Vizcarra, flexibilidad ayudaría muchísimo a empezar esa relación. Vizcarra va a continuar siendo un presidente sin bancada, ¿no? Es decir, no va a tener una bancada en el Congreso de la República, no va a tener un operador político dentro del Congreso que pueda ayudarlo en cierta forma o ser una suerte de enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo en este caso. Prácticamente el mismo escenario que tuvo cuando ascendió al poder en marzo de 2018. Claro. Sí.
es Claro. esencialmente Digamos lo que mismo. tenía la bancada oficialista que era la de PPK. Era la de en PPK. ese momento. Que era una bancada, digamos, que venía descascarándose y desflecándose de tanto en tanto, al punto que se terminó partiendo hacia una bancada que se llamó Contigo y dejando a la bancada original con el nombre de PPK. Pero eso en realidad terminó prácticamente naufragando en términos de cohesión parlamentaria. Ahora, aquí creo que lo que hay que tener claro es que, por ejemplo, sí, ciertamente, como lo hemos venido advirtiendo, no va a haber esta tensión, digamos, intensa, crítica que vimos hasta el 30 de septiembre entre el Legislativo y el Ejecutivo. Creo que eso no se repite o no se reedita con este Congreso. Por lo menos quiero pensar que no debería ocurrir, esto por lo no menos. va a volver a ocurrir. Ahora, ciertamente, como bien advertías, Paco, al no tener, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, bancada propia, representación en este hemiciclo, va a tener que conciliar mucho y consensuar mucho y dialogar mucho más para poder construir esos consensos mínimos. Y ojo, va a tener que hacerlo con muchos actores distintos, disímiles y heterogéneos. Eso supone mucha política. Mucha política. Y hacer política supone conversar, ver dónde estamos en acuerdo y dónde en desacuerdo, y cómo se procesan los ¿Y desacuerdos. cómo cedemos? En También, algunos casos, porque efectivamente, ¿no? efectivamente aquí van a tenerse que entablar negociaciones en el buen sentido de la palabra, y toda negociación política supone, ¿no es cierto?, ceder algo para lograr, ¿no es cierto?, a cambio aquello, ¿no es cierto?, en los que podemos, digamos, coincidir, como bien ha dicho Percy. Eso es la política. Así es. La política es el arte de buscar acuerdos y encontrar los disensos y saber qué de esos Así disensos es. se pueden superar y cuáles se mantienen como disensos y tampoco pasa nada, no por eso nos volvemos enemigos, ¿no? Tal cual. Permítanos un